Seguirá siendo un país eminentemente rural, con una población sumida en la pobreza, en una producción, en relaciones de producción difíciles, donde había una producción más o menos de agricultura intensiva, se daban unas relaciones difíciles entre los patronos y los trabajadores. No son, bueno, hay mucha literatura sobre lo que pasó con las haciendas ingenieras en Yucatán, por ejemplo, donde se trataba a los trabajadores casi como esclavos, se les mantenía no con salarios, sino con deudas, con otro tipo de coacciones diferentes de tenerlos libres, digamos que fueran trabajadores libres, sino que tenían coacciones extra salario para estar dentro de una hacienda o dentro del sistema productivo. La migración hacia las ciudades aumentó también durante el periodo. Las cifras también muestran cómo las ciudades, en particular la Ciudad de México, crece de manera importante, más o menos entre la segunda mitad del siglo XX, 1910, un dato de alguien que se dedicó a ver cómo crecía la superficie urbana de la Ciudad de México. María Dolores Morales, una investigadora, una historiadora de la ciudad muy importante, creció más o menos 2.3 veces la superficie de la ciudad. Y no solamente creció en superficie, sino también se densificó, que es otra de las características importantes. Si bien la población urbana seguía siendo minoritaria, sí estas poblaciones crecientes de inmigrantes van a generar también una pobreza urbana importante, ¿no? Un fenómeno de pobreza urbana que no se había visto o que no era tan visible en otros momentos de la historia, y de diferencias dramáticas entre estas élites en el poder, que por supuesto se habían consolidado en ciertos sectores de la ciudad, con otros sectores populares que estaban marginados en los barrios, los lugares más alejados del casco urbano, donde las diferencias eran muy palpables, tal vez no porque antes no hubiera pobreza, sino porque en este momento era más evidente estas diferencias entre unos sectores, entre los que tenían y los que no tenían. Se hicieron más evidentes con este auge económico durante este segundo momento de Porfiriato. El régimen se preocupó por paliar ciertas situaciones sociales, como, bueno, hubo ciertas iniciativas muy localizadas de beneficencia pública, no por parte de las comunidades religiosas, sino de beneficencia pública, creando ciertos institutos que tenían, bueno, una cobertura mínima. Hubo también un aumento importante, también si uno ve las cifras, en la educación, pero una educación también centrada en las ciudades, una extensión de la educación primaria en las ciudades importante. También hay cifras para manejar este asunto, pues se puede hablar que, bueno, había en 1877 unos 140.000 alumnos, y un mes después, una década después, va a haber casi, no sé, alrededor de 600.000 alumnos de las escuelas primarias, entre escuelas católicas y escuelas oficiales. Entonces, sí, digamos que hay un aumento también más o menos importante, pero repito, también es un aumento de la educación en sectores, sobre todo urbanos, en los sectores rurales donde vivía la mayor parte de la población. Esto no se siente. Sin embargo, sí hay una preocupación dentro de esta élite positivista por la educación. Por supuesto que hay proyectos educativos, algunos de los líderes de esta élite de los científicos se dedican al diseño de programas educativos, de educación básica, de educación primaria, al surgimiento de la educación preparatoria, también durante este momento, o a una extensión de la educación preparatoria importante a nivel urbano, pero de alguna manera tenía un radio de beneficio a ciertos sectores sociales. La mayoría de sus urbanos tampoco podían acceder a la escuela, tampoco eran alfabetas, y por supuesto tampoco tenían muchas posibilidades de un mejoramiento económico. Quisiera terminar con algunas cuestiones importantes. En primer lugar,
reiterar como que México en este momento va a ocupar un papel importante. Si se logra una estabilidad política, se va a lograr una estabilidad económica indudable, que no se puede poner en dudas porque digamos que hay unas ciertas cifras, pero también hay una consolidación de unas élites en el poder de manera muy dramática. Hay una consolidación de la política exterior, hay un reconocimiento internacional del país, del régimen porfiriano, eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero, ¿por qué? Tal vez esa es como la pregunta para finalizar la intervención general. ¿Por qué este régimen entra en crisis? O sea, si había tenido esta estabilidad, si había tenido Porfirio Díaz la facultad o la posibilidad de haber negociado con las élites regionales, si había tenido la fuerza militar para enfrentar las revueltas populares, digamos que si este régimen había sido tan exitoso, ¿por qué entra en crisis? Y bueno, y lo demás lo dejamos para la siguiente ocasión. Y voy a señalar más o menos cuatro aspectos generales. En primer lugar, es un régimen envejecido. Los científicos, inclusive la élite de los científicos, que podían ser los políticos más jóvenes, al momento, a 1910, ya eran personas de edad más o menos avanzada, y no había una renovación del régimen en términos también, en esos términos del régimen. No había una incorporación, les repito, también de sectores medios que habían cobrado creciente poder por la actividad económica, de sectores medios también de otras edades, inclusive también de otros lugares, estos sectores medios norteños. En primer lugar, eso es lo que llaman los historiadores como la gentrificación del poder. En segundo lugar, el régimen paulatinamente durante los últimos años va perdiendo la capacidad de conciliar de algo que veníamos diciendo. En primer término, se aleja de los sectores liberales, de estos liberales más clásicos de la época de la Reforma. En un segundo momento, se aleja también de los militares, de Bernardo Reyes, aunque Bernardo Reyes siempre se le mantiene como neutral y se le dan ciertas posiciones, pero digamos que los militares cercanos a Bernardo Reyes, estas élites militares, también se sienten desplazadas y también no hay tanta capacidad para negociar con ellos. Y va a comenzar a aparecer, como fruto también de esta incapacidad de conciliar y también este aumento de la represión en los años finales, del porfiriato, van a comenzar a aparecer una posición mucho más clara, mucho más organizada alrededor de primero el Partido Liberal Mexicano o los reyistas, y vamos a tener una serie de movimientos políticos que a finales del porfiriato van a tener una presencia política importante y que no nos vamos a meter en el rancho de la revolución, que es el rancho de la próxima sesión, pero que van a ser como los actores políticos importantes también desde el comienzo de la década revolucionaria. De otra parte, hay anuncios reiterados por parte de Díaz. Recuerden que hay una entrevista que le da a periodista estadounidense, entrevista a Clermont, en la cual él dice que no se va a mantener en el poder, que va a renunciar. Esta entrevista la de 1908, sin embargo en 1910 vuelve a lanzarse a las elecciones, y esto va a crear también como cierto desconcierto. Cierto desconcierto no solamente porque Porfirio Díaz continúe siendo el presidente, sino porque sigue gobernando con la misma élite, con esta misma élite científica. Digamos que esas, a grandes rasgos, pueden ser como algunas de las razones. Por supuesto, hay razones de tipo económico, de fortalecimiento de poderes regionales, de unos problemas sociales cada vez más agudos en ciertos lugares del país, y otras razones que seguramente ustedes podrán apreciar con más detalle ya en la siguiente sesión sobre la revolución.